Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama gentrificación o desalojo. El término gentrificación, por curioso que parezca, es un tipo de colonialismo en el lenguaje. Me explico. Para protestar contra los extranjeros que desplazan vecinos nacionales en las colonias Condesa y Roma de la Ciudad de México, los manifestantes usaron un término inventado en Londres de mediados de los años 60. Lo hicieron también los medios de comunicación y hasta los que apoyan la gentrificación. Resalto esta paradoja. La palabra viene de gentry, que es burgués adinerado, pero se usa en las ciudades anglosajonas como la llegada de los blancos profesionistas de clase media a un barrio del que se ha desplazado a los obreros, los afrodescendientes, a los inmigrantes. Un estudioso del tema, el geógrafo Neil Smith, lo equipara al término de frontera de los gringos. Es el lugar que dicen que está deshabitado o mal aprovechado para justificar el despojo de los que ahí crecieron. El propio Neil Smith dice que el término fue acuñado por Ruth Glass en 1964 en Londres, cuando comenzó la especulación inmobiliaria de las zonas donde se había sacado a los obreros, desatendiendo sus servicios públicos, desinvirtiendo en remodelaciones y nuevas viviendas, dejando la violencia y la delincuencia a sus anchas e incluso provocando los mismos desarrolladores inmobiliarios noticias de crímenes para desalentar que las familias pobres se quedaran. Sin embargo, Neil Smith lo lleva hasta el momento en que el barón Haussmann reconstruye el París aristocrático por encargo de Napoleón III y cita un poema de Baudelaire, Los ojos de los pobres, publicado en 1869, donde una nueva visitante a un café muy moderno se queja de la presencia de los pobres y exige, cito, esa gente se me hace insoportable con sus ojos tan abiertos como puertas de cocheras. ¿Por qué no le dices al dueño del café que los eche de aquí? Pero gentrificación no es igual a renovación. Estrictamente es un cambio de clase social deliberado en un espacio para que concentre ahí solo a los de esa clase. Es una segregación por color de piel y sobre todo por nivel de ingreso. Smith agrega el contexto cuando escribe, y lo cito largo. A medida que buena parte de las economías urbanas del mundo capitalista desarrollado experimentaban una traumática pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial, al tiempo que un incremento paralelo de la provisión de servicios, del empleo profesional y de una mayor cantidad de empleo en el ámbito de las finanzas, los seguros y los servicios inmobiliarios, toda su geografía urbana sufría una reestructuración análoga. La renovación de los consorcios y de los complejos residenciales en Estados Unidos, la modificación de las formas de tenencia en Londres y las inversiones del capital internacional en alojamientos de lujo en el centro de las ciudades a menudo pasaron a ser el componente residencial de un conjunto de cambios mucho más amplio entre la rehabilitación de las viviendas del siglo XIX, la construcción de nuevas torres de apartamentos, la apertura de centros comerciales para atraer a turistas locales y no locales, la proliferación de los bares y de las boutiques de todo tipo, y la construcción de los modernos y posmodernos edificios de oficinas que emplean a miles de profesionales, todos ellos en busca de un lugar para vivir. Hasta aquí la cita. El asunto de reasignar a ciertas clases sociales a ciertos barrios o periferias significa determinar el futuro de una ciudad. Es decir, es un asunto político. ¿Quién lo toma? Las inmobiliarias, el Airbnb, es decir, la especulación de las plataformas digitales con los alojamientos, o el Estado. De eso se trata esta columna, de quién decide nuestro futuro como ciudad.
quién decide qué es pertenecer a un espacio urbano dado. Pero no es solo un asunto de quién llega y quién se queda. No es una lucha entre desplazados y recién llegados. Tiene que ver con la inversión financiera e inmobiliaria en una ciudad. Pero empecemos viendo lo que pasó en ciertas colonias de la Ciudad de México de las que se hace el chiste de que se necesita visa para poder entrar a ellas. No son los obreros o los afrodescendientes protestando porque llega la clase media blanca profesionista. Es la clase media blanca profesionista que reclama el que lleguen los extranjeros de la clase media blanca de Estados Unidos con sus dólares o de Europa con sus euros y desequilibren los precios del alquiler, la comida y el ocio. Es por eso que no es preciso el que se hable de gentrificación. Debieron decir desplazamiento, desalojo, expulsión. Usaron el término anglosajón y al mismo tiempo tuvieron destellos de xenofobia al tratar de pensar un asunto político desde la despolitización. Es culpa de los pinches gringos, se dijeron, y aquí se habla español. Un fenómeno que tiene que ver con un Estado que no ha logrado controlar a las plataformas de alojamiento y a los dueños avariciosos de los inmuebles, de pronto se convirtió en es culpa de los gringos invasores. La xenofobia como simplificación de todo un entramado del capitalismo especulativo sobre las ciudades en la nacionalidad del vecino chancludo que pasea al perro sin correa. Vaya caricatura. Pero así ocurrió en la marcha del pasado 4 de julio, fecha que se escogió para dejar un mensaje anti-estadounidense. Los comales no estaban para sopes. La persecución de mexicanos de aduanas e inmigración en los Estados Unidos se unió a media decena de videos de turistas españoles, argentinos y gringos maltratando servidores públicos y privados. Casi el mismo día, el de una modelo que enloqueció contra un policía por una multa de tránsito gritándole negro, naco. Pero los movimientos contra la llamada gentrificación tienen casi un cuarto de siglo en la Ciudad de México. Lo que pasa es que los medios de comunicación no los han cubierto. Por ejemplo, entre 2002 y 2012 sobresalieron los movimientos contra los megaproyectos de urbanización y por el derecho a la ciudad, que engloba a un conjunto popular y de clase media en muchas zonas. Movimientos como el del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, entre 2010 y 2011, el de la Asamblea de Pueblos, Barrios y Colonias de Azcapotzalco, entre 2010 y 2011, y el movimiento de la Asamblea de Vecinos del Pueblo de Joco, en 2011-2012, que se opuso sin ser escuchado al megaproyecto de la Torre Mítica, así como el Foro Permanente contra el Despojo y la Privatización, se han ido construyendo en la Asamblea de Afectados Ambientales y el Frente Unido contra los Megaproyectos de Urbanización. Dos organizaciones del final del terrible y corrupto sexenio en la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera y Héctor Serrano. En las propuestas de estos movimientos, uno encuentra no xenofobia, sino el derecho a permanecer en su lugar de residencia o que se les cobren impuestos a los inversionistas inmobiliarios o los Airbnb para generar vivienda social con esos recursos en los mismos espacios. Es un movimiento pacífico que ha dado lugar a un encuentro entre experiencias de construcción como la de la Colonia Guerrero, que es muy popular tras el terremoto de 1985, con las clases medias universitarias de colonias semiresidenciales. Un caso que me parece ejemplar es el de la Colonia Juárez, que de pronto estaba asediada por las inmobiliarias de Mancera, al poniente por el CETRAM de Chapultepec, al norte por el corredor de negocios de Avenida Reforma, al sur por el corredor comercial recreativo en Chapultepec y finalmente al oriente por los desarrollos del cártel inmobiliario de alta densidad e ingresos. El cártel inmobiliario que dirige al PAN se aprovechó de una laguna legal en la norma 26
para pasar de la obligación de construir vivienda social a hacer unos rascacielos como la Torre Mítica o pajareras de lujo como las City Towers. Como pudieron, los del movimiento de vecinos detuvieron buena parte de estas tropelías mercantilistas y pudieron apoyar una propuesta como la regeneración ambiental y artística del bosque de Chapultepec, donde el PAN insiste en construir edificios faraónicos. La gentrificación como cambio en la clase social de los usuarios del suelo, considerada como superior a las anteriores por su nivel de ingreso y costumbres, está asociada a una reinversión de capital en el entorno construido y a un aumento en el precio de los alquileres, la comida y el ocio. Considerarlos superiores por blancos, bien vestidos y supuestamente sofisticados es no entender que en el caso de la Condesa Roma se trata de una inmigración de la misma clase media, pero en clave estadounidense. Son parte del 500,000 que llegó solo en noviembre de 2020, huyendo de la pandemia, y que han seguido llegando, no interesados en el país o en la ciudad o en su barrio en el que residen, sino solo porque es más barato. No son superiores, solo son clase media huyendo de la inflación. Por eso no lo entienden muchos para quienes la llegada de esos llamados nómadas digitales, porque solo necesitan una computadora con internet para vivir en cualquier lugar, son encarnación de una superioridad racial, estética y económica. No de otra forma puedo leer el elogio que le lanzó en la red X un conductor de programas de opinión, Leo Zuckerman, que decía: vivo en la colonia Condesa de la Ciudad de México. He residido ahí la mayor parte de mi vida. El barrio se ha gentrificado. Lo celebro. La Condesa está mejor que nunca. Desde luego es una contradicción que alguien que se siente arraigado o dice sentirse arraigado en un barrio celebre la llegada a su entorno de los desarraigados. Pero ¿qué le vamos a explicar de sentido de pertenencia y arraigo a quienes creen que su identidad es una forma de consumo, que lo que los hace seres humanos es comprar las mismas chucherías por Amazon? Es decir, de la tan soñada emergencia de una clase media global, identificada por sus patrones de consumo. Ahí no hay nada que hacer, y como diría mi cabecita, siga usted su camino. Pero lo que estamos viendo justo es lo contrario, una clase media estadounidense desplazando a una clase media mexicana. Roto el sueño, quebrado el encantamiento, estrellada esa identidad global que solo da el Starbucks en cada esquina, la despolitización de derechos recurre a lo que tiene a la mano, la xenofobia. Y no es culpa del gringo, es culpa de considerar al suelo como una mercancía, la asignación de la casa al más rentable. Y ocurre que existe una clase media blanca y profesionista en los Estados Unidos que busca relocalizarse en México para mantener su estatus. Y lo hacen las colonias antes restringidas a la clase media mexicana, también blanca y profesionista, pero no tan rentable. Los ricos siempre pueden decidir dónde vivir, los pobres no. Quedan segregados de un espacio social y urbano quienes no forman parte de una élite que está dispuesta a pagar un sobrecosto para ocupar los lugares valorados precisamente porque no pueden ser comprados o alquilados por los demás. Se trata de la dinámica de una mercancía exclusiva. Es como los diamantes, que en realidad ya ninguno viene de una mina, pero se sigue pagando un excedente porque se compra la mercancía exclusiva, el nombre, la marca, la supuesta escasez. Los precios más elevados se fijan por el máximo que el consumidor con mayores posibilidades de desembolso está dispuesto a gastar. Y así, en ese mercado, gana al que menos le importa el precio real. Así, también los vecinos exclusivos de Leo Zuckerman podrían ser traficantes, políticos y empresarios corruptos y una que otra jueza de un tribunal colegiado. Lo que digo es que no hay forma de que un movimiento antisegregación espacial y social sea de derechas, o para decirlo claramente, xenófobo. No puede exigir mayor segregación lo que viene de perder en un proceso de marginación y rechazo. No es cierto que la gentrificación lleva
a mejores mezclas de clases sociales, orígenes nacionales o profesiones. Simplemente no funciona así, porque es un mecanismo de exclusión y tiende más bien a hacer homogéneos los espacios, a hacerlos inocuos y aburridos. Basta ver una plaza comercial en cualquier ciudad grande del país, un Starbucks, un Miniso, un P.F. Chang's. No hay variedad en el monopolio. La otra condición para no ser de derechas es que un movimiento antigentrificación tiene necesariamente que demandar la regulación del Estado en los usos del suelo de las ciudades. Intervención para regular un mercado que, dejado a sus anchas, expulsa a personas de sus sitios de residencia, aunque sean blancos y doctorados. Mi pronóstico es que esas clases medias desplazadas o se hacen de izquierda o terminarán llenando sus cajas de cartón para una mudanza de urgencia. Muchas gracias por escuchar.